libro una y mil veces. Bueno, en fin, es un dato, pero es un dato importante que refuerza la idea de que cuando se trata de discutir sobre la bicameralidad, no se puede ignorar que el Perú ha sido, en su historia republicana, un sistema bicameral, y que dentro del sistema bicameral el Senado no ha sido cualquier cosa, Los más grandes debates sobre el regalismo y el liberalismo, el Senado de la República con Bartolomé Herrera y José Gálvez, la presidencia de Manuel Pardo, las discusiones que dieron origen a los derechos laborales de los trabajadores, Matías Manzanilla, el positivismo en el Perú, ¿dónde nació? De las discusiones, las presentaciones de Mariano H. Cornejo en el Senado, y la presencia de muchos rectores de San Marcos, Candamo, Javier Prado, y luego José Antonio Encinas, Luis Alberto Sánchez. El pensamiento filosófico, político, la reflexión universitaria al más alto nivel estuvo siempre presente en el Senado, y por eso se discutían las discusiones. En la teoría política se dice algo que es muy importante. Cuando hay un sistema bicameral, la Cámara de Diputados, que también es conocida con el nombre de Cámara Baja, discute el día a día, discute la necesidad concreta, lo que el país necesita en una región, en un departamento o en otro. Pero la discusión alturada, la discusión de calidad, la que enseña desde el Congreso de la República lo que es la formación política del ciudadano, está en el Senado. Porque el Senado no debe ocuparse del día a día, sino de los grandes problemas nacionales. Y esa es la tendencia que ha habido en el Senado de la República. Yo quiero aquí recordar que una de las primeras lecciones políticas que yo recibí cuando mi padre, teniendo 15 años, me trajo a una sesión del Senado. Y tuve la suerte de que quien hablaba era nada menos que Raúl Porras Barrenechea. Y estaba dando una lección sobre el nombre del Perú. Y cómo enseñaba. Y bajaban los empleados y los trabajadores y copaban las tribunas porque decían, está hablando Porras. ¿Y qué decía Porras? Que el nombre del Perú es la síntesis justamente del nombre que llevamos y que nos da identidad. Porque los nativos que recibieron a los españoles en los manglares de Tumbes los saludaban diciendo, Pirú, Pirú, hemos venido, han llegado al Perú. Y entonces se castellaniza el nombre de Pirú por Perú, como el nombre de Rímac es el origen de Lima. Ahí está la síntesis del mestizaje, la síntesis de lo que es el Perú. Y esa lección era una lección hermosísima, dice en un castellano purísimo, con una emoción, con un sentimiento, que aún hoy en día, al recordarlo, francamente me emociono, porque fue la primera gran lección política que yo recibí, como más tarde las lecciones de Luis Alberto Sánchez, defendiendo la autonomía universitaria, defendiendo la calidad universitaria, lamentando que con los golpes de Estado habían maltratado y cerrado las universidades, como las cerraron en 1931, como las cerró Odría en 1951, a pesar de que era el año del cuarticentenario de San Marcos. Las universidades nacionales han sido maltratadas y siguen hoy en día siendo maltratadas, porque los beneficios de las exoneraciones tributarias se le siguen dando a las universidades que son unos auténticos adefesios y que utilizan ese dinero muchas veces para hacer lavado de dinero y están metidos en negocios de construcción y no se revisa. No sé por qué se ha convertido en sacrosanta esa universidad, esa ley que sin embargo maltrata tan sistemáticamente a la universidad pública más que a la privada. Entonces yo creo que realmente hay que recoger esa pureza, esa profundidad del debate, de un debate que no solamente tenía a un Porras, tenía también a un Alberto Ulloa Sotomayor, tenía a un Armando Villanueva y un Ramiro Prialé, tenía a nada menos que a Vallerriestra, y tenía también a un Javier Díaz-Canseco, a veces insolente, pero claro, honesto y profundo, ¿no? Y no se puede desconocer ese nivel de calidad, señora presidenta. Entonces, y para mí todo eso forma parte de el carácter histórico, ¿no? El acervo, o sea, el Senado podía remitirse a sus antecedentes para decirle a los peruanos lo que era el Perú. Y en ese sentido yo no puedo negar, por ejemplo, ¿no?, que cuando tuvimos presidencias vitalicias, José Luis Bustamante Rivero nos dio una lección sobre el derecho del mar, ¿no? Y Fernando Belaúnde Terry una hermosísima lección sobre la Amazonía abandonada y por qué el Estado peruano no había sido capaz de incorporar realmente la Amazonía.
Fernando Belaúnde Terry. Entonces, señoras y señores representantes, realmente no olvidemos el peso y la importancia que tiene combinar el día a día de la legislación con el discurso político profundo, porque el Senado tiene esa misión, ser un Senado de alto nivel político. No se puede hacer política con intervenciones de 3 minutos y a uno le cortan ¿cómo se llama? El tiempo. Yo fui 12 años senador y jamás me cortaron el tiempo para hablar, jamás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estas son cosas que deben estar presentes en una reflexión que tiene que ser clara, que tiene que ser profunda, que tiene que ser sistemática, sin dejar al mismo tiempo de evaluar si realmente en estos 26 años que hemos tenido Congreso unicameral, realmente ha sido esa la mejor solución para el trabajo, para la identidad, para el prestigio del Poder Legislativo. Y ese prestigio no se puede perder. El Congreso de la República tiene que seguir siendo una institución que ilumina, que aclara, que esclarece el debate político. Necesitamos recuperar la política. Y recuperar la política va a necesitar muchísimo trabajo. Mejorar la composición, evidentemente. Y apelar a los partidos políticos para que se recuperen, para que se refuercen. Y si no pueden hacerlo, lamentablemente dejar el espacio a otras fuerzas políticas. Pero no podemos permanecer con un envejecimiento sin vitaminas, porque si no los partidos se van a morir. Se van a morir, señores. Y lo que viene como reemplazo no es garantía de nada bueno. De tal manera que en ese sentido creo yo que hay muchos argumentos para una conclusión en la que se les pide no abandonen lo que es la Constitución histórica del Perú, porque de ahí se pueden sacar inmensas lecciones de lo bueno y de lo malo. Si estamos cerca del segundo bicentenario, recordemos a Basadre, la promesa del Perú está por hacer. Este es un debate en el cual hay que ganar la oportunidad y no volverla a perder, señora presidenta. Esta es la primera parte de mi exposición. Pido disculpas si me he extendido, pido disculpas si me he emocionado, pero quiero hablar como si estuviera en mi casa. Y luego decir que en lo que se refiere a los argumentos de fondo, tengo 3 aspectos que me parecen de la mayor importancia. La representación es una. 2 es la legislación como facultad del Poder Legislativo. Y 3, la fiscalización. Voy a tratar de ser breve y más sistemático, señora presidenta, porque he preparado por escrito mi presentación y se la entrego en este instante para que pueda ser multicopiada. Lamento tener que influir más en la compra de papel, pero no hay otra por el momento. En cuanto a la representación, ¿por qué digo que es la más importante de todas las que cumplen los parlamentarios en cualquier parte del mundo? Digo, en cualquier parte del mundo donde funciona la democracia representativa. ¿Qué cosa es la democracia representativa? Aquella donde el poder nace de la elección y quienes son elegidos lo hacen como representantes de la nación y tienen por consiguiente la obligación de funcionar como un elemento de comunicación permanente entre quien tiene el cargo y sus electores. No puede ser que el elegido solamente se recuerde quiénes son sus electores cuando se trata de ganar el voto y que después los olviden o que traten a minorías. ¿Y por qué minorías? Porque realmente hay un artículo, creo que es el artículo 90 de la Constitución, que realmente no debiera estar allí, pero que sin embargo nos está creando serísimos problemas, porque el poder de la República reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara Única. El número de congresistas es de 130. Esta disposición no debe estar en la Constitución. ¿Por qué razón? Porque en este momento cada congresista tiene que ocuparse de representar a 242.000 elegidos.
Pero pensemos que este artículo no se mueve. La tendencia es que cuando lleguemos a al 2018, vamos a ser 24 millones de habitantes. Y a fin de los años 20, el Perú va a tener aproximadamente 40 millones de habitantes y 130 congresistas. Cada congresista representará más o menos a 500.000 o 600.000. ¿A cuántos puede atender? ¿A cuántos puede? No sé si los quemarán, pero podrán sobrevivir, espero, ¿no? Aunque quemados. Pero la verdad es real. No se puede mantener un dispositivo que congela la representación, ¿no? Y mientras más aumenta el electorado y se mantiene el número de 130, ¿a cuántos puede atender un congresista? ¿A cuántos puede llevar para que tengan una entrevista con el ministro, que si no van con el compañero parlamentario, el ministro no los recibe, ¿no? Ni siquiera el viceministro los recibe, los maltratan en la puerta, no pagan más allá del conserje? Esa es la realidad, esa es la verdad de las cosas, ¿no es cierto? En el Poder Ejecutivo sistemáticamente se maltrata al ciudadano. Y el ciudadano tiene que hacer huelgas para que los escuchen, ¿no es cierto? Y cuando los escuchan y toman carreteras, recién hacen los retrocesos como el que se acaba de hacer con los transportistas. Entonces, ¿qué sucede, señora presidenta? Sucede que va a aumentar el número de parlamentarios que dicen solamente se acuerdan de mí para votar. Pero cuando hago una gestión para una carretera, para una atención de salud o de educación, no me atienden. Es decir, va a aumentar el número de gente que, ¿qué razón tendría para respetar o para reconocer un Congreso que no se ocupa de sus necesidades? Y que cada vez va a ser mayor, porque en lugar de tener 242.000 representados, nos va a tener 500.000, tal vez 1 millón. ¿Qué estamos pensando para no modificar ese artículo que en realidad es algo que limita y que puede ser una de las causas permanentes del olvido o de la prescindencia? Cuando el ciudadano dice, yo vivo sin necesidad de que me atienda el Congreso, ¿a dónde va? Va a la informalidad. En este momento se sigue hablando de 70% de informales. No están dando el dato verdadero, ya estamos en 73% de informales, con tendencia a seguir subiendo. Entonces, yo lo que creo es que en realidad el problema de la representación hay que plantearlo como primera cuestión a debatir cuando se trate de ver en su conjunto el sistema con el que funciona el Congreso, porque estamos hablando de un sistema, ¿no es cierto? Y no solamente es un problema de Cámara Única, es un problema de composición del Congreso. Y en esto, algunas propuestas que dicen, bueno, para que la gente no se moleste, 100 en diputados y 30 en el Senado. Perdonen, pero eso no resuelve el problema. Hasta puede agravarlo, por la naturaleza de las funciones que cumplen cada una de las cámaras. Entonces, hay que ver una cosa con otra. Y cuando, recordando lo que he dicho en primera parte, digo que hay que educar al país en las necesidades de cómo funciona el Parlamento porque no las conoce, está justamente lo del número. Resulta, perdonen la expresión, ridículo que el Perú tenga el mismo número de representantes que Costa Rica, un país con 4 millones de habitantes y 32 millones el Perú. Eso no puede ser. Es decir, es necesario que estas cosas se analicen en profundidad, porque si no se analizan en profundidad, realmente no se van a tocar los temas sustantivos. Y una reforma pequeña, una reforma media no va a contentar a nadie, absolutamente a nadie. No pido que se resuelva el problema aumentando a 500 representantes o a 350 como es en España o es en Alemania, pero buscar un número que racionalmente permita un mejor funcionamiento del parlamentario, del representante. El representante tiene que tener la capacidad de comunicación, de representación. Si el parlamentario no representa, está encapsulado. Y este hemiciclo tan hermoso es la cápsula. Pues no es una cápsula que viaja al espacio, es una cápsula que más bien va hacia el fondo, hacia adentro, hundiéndose. Entonces, la representación es fundamental. No puede dejarse de estudiar cualquier reforma del sistema legislativo en el Perú sin atender, en primer lugar, la cuestión de la representación. Pueden haber muchas disposiciones en cuanto al número, en la representación y la sustitución por mitades o lo que fuere,
Pero por favor estudien ese tema, que es fundamental, la representación. No se resuelve el problema con una semana al mes de representación, no se resuelve. Porque el parlamentario que va una semana puede atender a cuántas personas, 50, 60, ¿y el resto qué? ¿En qué quedó? Ese es un primer tema que yo planteo en esta presentación. El segundo tema es el de la legislación, que me parece, en este caso, de la mayor importancia, porque se ha dicho que el Congreso bicameral es repetitivo y que por consiguiente es innecesario. No es así, porque hoy en día lo que se estudia es la diferenciación de funciones, y en esta diferenciación de funciones, solo algunos aspectos son de discusión bicameral, por ejemplo el presupuesto, por ejemplo las leyes de desarrollo constitucional, las reformas constitucionales, las reformas, las leyes orgánicas, tal vez las leyes de derechos humanos y los tratados internacionales, y punto. Porque entonces, ¿qué sucede? Que la Cámara Legislativa divide sus funciones entre lo que es naturaleza de lo bicameral, y fuera de lo bicameral, el Senado no tiene ninguna otra función legislativa, porque la tiene en exclusividad la Cámara de Diputados, que se ocupa de las leyes ordinarias. Porque ¿qué cosas son las leyes ordinarias? No las leyes declarativas, que en realidad no son leyes, ¿no es cierto?, sino las leyes que resuelven problemas en materia de salud, de educación, de construcción, de infraestructura, violencia, inseguridad, orden. O sea, leyes que son muy importantes, pero que no tienen necesidad del debate bicameral, porque el Senado tiene otras funciones en las que sí funciona bicameralmente, porque son de absoluta necesidad, porque no se puede reformar la Constitución por una sola Cámara. Por eso, ¿no? Y la necesidad de, efectivamente, después cuando hable de fiscalización también hablaré de eso, la necesidad de que realmente esta diferenciación de funciones signifique que el Senado puede intervenir en algunas otras actividades, como por ejemplo los nombramientos de altos cargos, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Banca, e inclusive yo añadiría la necesidad de que también el nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura pase por el Senado para evitar los problemas que tiene en su composición ese organismo que es tan importante, porque de allí nace el Poder Judicial y de ahí nacen también los problemas en la composición del Poder Judicial y en los favores que se otorgan desde el Consejo Nacional de la Magistratura. Y así, por supuesto, respetando la necesidad de autonomía para los nombramientos de la Cancillería, pero siguiendo muy de cerca el nombramiento y ascensos en el Ejército y en las Fuerzas Armadas, donde evidentemente pueden, y de hecho se han presentado, por ejemplo, durante el gobierno del señor Humala, gravísimos problemas, ¿no?, en el manejo de cómo se han dado los ascensos. Pero en fin, eso tendría que ser, obligaría, respetando el orden de mérito y lo demás, a que en la Comisión de Fiscalización se siga muy de cerca lo que sucede en el sector defensa. Entonces, no hay pues esa duplicación, y además en este aspecto quiero hacer una aclaración. No es cierto lo que se dice de que el Senado cambiaba las leyes aprobadas en diputados y finalmente diputados tenía que someterse a la decisión del Senado, porque se olvidan de que existía la comisión de conferencia, y esta comisión de conferencia estaba compuesta por senadores y diputados que discutían las modificaciones hechas por el Senado hasta llegar a un consenso, y en ese consenso muchas veces salía una tercera fórmula con el compromiso que tanto el Pleno de Diputados como el Pleno del Senado respetaban ese consenso de la comisión de conferencia, y así salían las leyes. Solo yo recuerdo en 12 años un caso en que el Senado impuso su voluntad. ¿Saben cuál fue? La ley de estatización de la banca. Porque se aprobó en el Congreso de Diputados que la banca era estatizada. Y el Senado dijo no. Y se convocó a los trabajadores, se convocó a los empresarios. Ahí yo conocí, por ejemplo, a Anicio Romero, que ayudó mucho a encontrar una solución de consenso, y se acordó que en lugar de la estatización se acordase
el accionariado difundido, con la condición de que tenían derecho prioritario los trabajadores de la banca para acceder a las acciones que salían al mercado, dentro de un plazo determinado. Pasó el tiempo y los trabajadores no hicieron efectivo su derecho. Y por consiguiente, esa ley terminó siendo una ley de lo que se llama en la jerga jurídica una ley de imposible cumplimiento jurídico, y quedó como tal. Porque Diputados no insistió en su proyecto original. De tal manera que ahí sí, y por necesidad nacional, se encontró una solución por la cual el Senado impuso una racionalidad, ¿no es cierto?, en la cual se favorecía la posibilidad del derecho de los trabajadores bancarios a acceder a la propiedad, pero donde también los empresarios mantenían sus opciones de presencia en los directorios. Fue el único caso. Claro, ¿no es cierto? Entonces es evidente que ya entonces existían ciertos mecanismos de solución que impedían que el Senado actuase como una Cámara que imponía su voluntad. Es muy fácil presentar esa imagen porque puede ser popular, pero no es verdadera. Y mucho menos cuando se hace una solución como la que estoy sugiriendo, de una división de funciones que ya existe, es una tendencia en la que se está trabajando en muchos parlamentos, e inclusive en Colombia. Debería ser interesante tener información de qué se está haciendo en Colombia, cómo se va a reformar el Senado en España. De tal manera que existen soluciones viables y realistas para llegar a un óptimo en la recuperación de una bicameralidad que yo creo que el país necesita, y necesita sobre todo el Congreso para mejorar no solamente su producción, sino cuidar su imagen, que repito y reitero como una leitmotiv en esta exposición, es de la mayor importancia. Reitero lo que es, no hay democracia sin Congreso. Se cierra el Congreso y se cierra la democracia, porque se concentra el poder. Es un gravísimo error hacer propaganda de que se cierre el Congreso, que se cierre, ¿para qué? El Congreso solamente se puede cerrar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Cuando se ha desconocido o se ha negado confianza o se ha censurado 2 gabinetes. No hay otra forma durante la democracia constitucional de cerrar el Parlamento. No es con marchas, no es con gritos en la calle que se disuelve el Parlamento. Marchas que, dicho sea de paso, están infiltradas por el Movadef. De tal manera que tengamos mucho cuidado en pensar que la calle manda y entonces se cierra el Congreso o se retroceden las decisiones. Hay que ejercer autoridad, y la autoridad se ejerce imponiendo el orden y la seguridad en nombre del bien común de todo el país. Y el último tema que expongo, señora presidenta, es el que se refiere a la fiscalización. La fiscalización es de la mayor importancia y nace de la Revolución Francesa, nace de la famosa expresión que está en el espíritu de las leyes: el poder detiene al poder, le pouvoir arrête le pouvoir, que es de la mayor importancia. El Poder Ejecutivo no es autónomo. La autonomía quien la tiene es el Congreso y el Poder Judicial por la naturaleza de sus funciones. Pero en cualquier democracia, el Poder Ejecutivo está sometido al control del Parlamento, y ese control se ejerce de distintas formas. Se ejerce en nuestra Constitución de acuerdo al artículo 97, con las comisiones investigadoras. Se ejerce con el pedido de información, se ejerce con la interpelación, se ejerce con la censura, y en última instancia se ejerce con el artículo 113 sobre las causales de vacancia, y fundamentalmente con el antejuicio político, los artículos 99 y 100. ¿Son excesos de la Constitución estos mecanismos de fiscalización? No, son absolutamente democráticos. El problema es que hay que saberlos ejercer respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia y el derecho de defensa, que son intocables. Pero es evidente que el desconocimiento o el exceso en el cumplimiento de determinadas funciones que pueden constituir abuso de poder tienen que ser corregidas por alguien en el orden político. El control y la fiscalización que ejerce el Congreso de la República es control político, y con toda claridad lo distingue el artículo 99 cuando se produce la acusación del Consejo Permanente a la Cámara de Diputados. Pero una reforma modificaría y mejoraría estos 2 artículos, porque
sería el Pleno del Congreso el que acusa y el Pleno del Senado el que resuelve la acusación. Y se evita esta figura de un Senado disfrazado que vendría a ser la Comisión Permanente con todos los problemas que se dan sobre quiénes votan, quiénes no votan, etcétera, que está sujeto lógicamente a interpretación, porque la fórmula es ambigua, ¿no es cierto? ¿Cuándo ejerce el Parlamento o el parlamentario su condición de parlamentario? Cuando vota, ¿no es cierto? Por lo menos esa es mi interpretación constitucional. Pero entonces creo yo que esos problemas también se resuelven con toda claridad cuando dos cámaras diferentes en su composición y funcionamiento son las que resuelven el máximo control político, que es el que puede terminar con la inhabilitación y el desafuero de un parlamentario o su declaración de inocencia si es que no se prueba a través del debido proceso que no ha cometido las faltas de las que se les acusa. En ese sentido, yo soy un clarísimo defensor de la fiscalización. Hay que ejercerla bien. Las comisiones no pueden, investigadoras no pueden demorar y demorar años de años, porque entonces eso las desprestigia. Y tampoco pueden abusar, ¿no?, de las funciones de tal manera que en ellas se vea con claridad el propósito persecutorio de todas maneras, que es lo que en cierto modo terminó favoreciendo a Alan García en el caso de la supercomisión que se llamaba, que presidió, o la megacomisión que presidió ¿cómo se llama? Sergio Tejada, ¿no? Bueno, pero ese es un caso de una comisión que funcionó mal, pero hay otras comisiones que funcionaron muy bien. Las comisiones que presidió Javier de Canseco fueron excelentes, por ejemplo, ¿no es cierto? No quiero alabarme a mí mismo, pero debo decir que la comisión que yo presidí sobre investigación de los actos de violencia terminó con publicaciones del Congreso y reconocimiento de los presidentes que me tocó durante esta presidencia, y que inclusive dio números reales y efectivos comprobados, porque los números que aparecen en ese informe me fueron proporcionados por el general López Albújar, asesinado vilmente por el MRTA, y que era realmente un auténtico militar, un hombre ejemplar, y también por el contraalmirante Dubois, que todavía vive, y la información que yo presenté, que fue verificada además por los fiscales provinciales en cada región, es una información que termina el año 91 con una información que paraliza el número de muertos en 31.000. Entonces, esa comisión, que era multipartidaria, trabajó en un tema especializado, pero que creo que fue de mucha información, porque entre otras cosas, ahí se recomendó, en las recomendaciones finales se recomendó la necesidad de movilizar a la población y de trabajar con sistemas de inteligencia que luego se pusieron en práctica para ir a la cabeza, ¿no? La tesis era, si cae la cabeza, Sendero Luminoso cae. Y por eso es que el GEIN y los demás organismos que se crearon especializados en la persecución del terrorismo, lamentablemente se crearon en 1989. Si se hubieran creado en lugar de lo que se dispuso en el decreto de urgencia 146, el Estado hubiera tenido mejores armas desde el comienzo para saber qué era Sendero Luminoso, dónde estaba y cómo se les podía perseguir. Desgraciadamente funcionaron, ¿no?, con una libertad de estrategia durante casi 8 años, y el daño que hicieron al país fue atroz, porque realmente también en nuestra comisión hicimos un estudio de los daños económicos. Se hizo estudios econométricos sobre el costo de la violencia, y el costo de la violencia al llegar a 1988 era de 41.000 millones de soles causados por los atropellos, las bombas, la toma de empresas mineras, etcétera, 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 que cometía Sendero Luminoso. Señora Presidenta, estos son, en resumen, las 3 propuestas que yo hago en defensa de la bicameralidad. Soy un convencido de ella, no solamente porque he sido 12 años senador, y dicho sea de paso, creo que no deja de ser para mí una satisfacción que las veces que me he encontrado con el señor Fujimori Alberto, me sigue diciendo senador. No sé por qué será.
porque es una tradición efectivamente, o un reconocimiento, no lo sé. Pero de todas maneras,